Buenas tardes, Día Político por TSI. Qué bueno tener dos distinguidos invitados. Es rectora de la máxima casa de estudios, Julieta Castellanos. Es un gusto tenerla. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Es un placer también para mí estar en el programa y poder conversar de estos temas que hoy nos ocupan. Perfecto. También le doy la bienvenida a don Marcelo Varela, director residente de IFES en Honduras, pero con el grado de embajador, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ramón. Un gusto estar aquí. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy honrado de la invitación. Mire, lo que vamos a ver hoy, ya me ayudan por favor en pantalla, producción, es entender el estudio de cultura cívica y convivencia en Honduras. Mire, es un mirador que han hecho ellos y la licenciada Telma Mejía. Es una mirada, es un mirador de la democracia en los últimos 40 años. Explíquenos, por favor, qué los conllevó a hacer este trabajo. Bueno, más bien ver el país. Correcto. Creo que el embajador Varela tuvo la visión. Él ha estado en el país, estuvo en el país muchos años antes, y ver qué ha pasado estos 40 años es importante, porque la democracia está pasando por los momentos que está pasando actualmente. Venimos de un bipartidismo histórico muy largo, más de 100 años, y luego se produce un conflicto político en el país en el 2009, con los resultados que conocemos. Se amplió el espectro político, y creo que eso es parte de revisar qué ha pasado, cómo ven los hondureños, cómo vemos el país, qué esperábamos de la democracia y qué hemos logrado. Ahora, la institucionalidad como tal en el país, que es importante que usted nos va a explicar acá, y vamos a ir por eso punto por punto, y los principios democráticos. Número uno, desde el punto de vista de la Constitución de la República, ¿qué resume el estudio? Sí, Ramón, muchísimas gracias. Primero es una aclaración, digamos. El estudio en sí no es una evaluación del gobierno de turno, ni del marco jurídico institucional del país, ni de la Constitución. Hicimos un relevamiento de la información, de los conocimientos, de las actitudes que tiene la población hondureña en su democracia. ¿Qué sabe de su democracia? ¿Qué sabe de la estructura del Estado y cómo lo expresa? Entonces, lo que el estudio contiene es el relevamiento de esos conocimientos, de esas actitudes, de esas creencias, y por eso nos enfocamos en la cultura cívica-democrática de la hondureñidad, de hondureños y hondureñas, y en las normas de convivencia, lo que uno observa día a día en la calle de cómo se llevan entre sí los hondureños y las hondureñas. Le pregunto. Entonces vamos digamos, en esa dirección. Le pregunto, ¿saben los hondureños del concepto de democracia? Tienen una idea que se relaciona fundamentalmente con el acto electoral, con la votación y con la demanda de sus derechos ciudadanos. Pero no como una forma de gobierno. Como una forma de gobierno, sí, pero sin tener claridad, digamos, sobre cuál es la estructura del Estado, cuál es la estructura republicana, en qué consisten los frenos y contrapesos en los poderes del Estado y para qué son. ¿No? Ese tipo de cosas, allí está faltando, digamos, profundidad en el conocimiento. Tienen nociones, y tienen nociones, digamos, enfocadas en la dirección correcta sobre cuestiones que tienen que ver con respeto, con tolerancia, con pluralismo, pero falta. Ahora, pero esa falacia en el conocimiento de la democracia, ¿a qué se debe, doctor? Bueno, como decía el embajador Varela, los conocimientos son muy generales. Sí. Ir a votar cada 4 años, el concepto clásico, poder del pueblo, ¿verdad? Que eso se aprende muy fácilmente, pero cuando se les pregunta si conocen, si saben de la Constitución, si saben lo que es, si conocen los poderes, digamos, del Estado. Correcto. Cuando se les identifica o cuando se les pide que identifiquen si hay un orden de prioridad en los poderes, ahí es donde uno va identificando los faltantes del conocimiento. Para el caso, todos saben que hay una Constitución. Correcto. ¿Verdad? Ahí no hay duda. Sí, la Constitución es la ley general, es la ley más importante. La norma primaria. La norma primaria. Correcto. Pero luego ahí mismo se cuestionan, ¿y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué no sirve? Si lo primero que lo irrespetan son los políticos, y empiezan entonces a señalar
como los políticos irrespetan la Constitución. Y ahí mismo se deriva que también hay un irrespeto a las otras normativas, o sea, a las normativas ya, digamos, secundarias. Luego, los poderes, digamos, del Estado los identifican: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Que hay tres y los conocen en cuanto al nombre. Pero ahí viene otro conocimiento que es inexacto o es deformado, y es que algunos consideran que el poder más importante es el legislativo. Y yo creo que un poco tienen que ver también los diputados, porque los diputados dicen somos los soberanos, ¿verdad? Nosotros somos el primer poder del Estado. Y en realidad no hay un orden de importancia, primero, segundo o tercero. Pero sí señalan con bastante claridad el presidencialismo también. O sea, muchos valoran que el poder más importante es el Ejecutivo, probablemente porque el Ejecutivo tiene el protagonismo frente a la función pública de la administración del Estado. Pero compartida. Okay. Es una construcción compartida. Entonces, no recae solamente en los políticos, recae en la educación, recae en los formadores de opinión, recae en las personas, en sus prácticas. La fotografía del estudio es una casa que está en Santa Lucía y que tiene un grafiti, una pinta, que dice: el hombre crea cultura y mediante la cultura se crea a sí mismo. Correcto. ¿Quién lo pintó? Yo no sé, pero cuando vimos eso nos llamó muchísimo la atención e impactó. Entonces, ¿cómo se crean las y los hondureños a sí mismos? Ok. Me tengo que ir a la primera pausa. Porque los que critican la democracia dicen: hombre, qué costosa es la democracia en Honduras. ¿Qué cuesta económicamente, emocionalmente, culturalmente, socialmente la democracia en el país? Me contesta después de la pausa, rector. Okay. Doctora Julieta Castellanos, la pregunta que le formulé antes de la pausa: ¿qué tanto le cuesta a Honduras mantener esta democracia social, económica, política, cultural? Por favor. Bueno, yo creo que lo que hay que ver son los procesos que habilitan la democracia, cómo se hacen, y las instituciones que son los garantes de que los procesos se lleven a cabo de forma correcta y consecuente. Okay. Digamos, la democracia tiene valores que tiene que reproducir, que defender y que desarrollar. El valor de tolerancia, libertad, igualdad y el tema de respeto. Yo creo que son pilares fundamentales. La educación, lo que hablaba el embajador, debería de fomentar esos valores volcados a la construcción de un país que se respete las instituciones, que se respeten a sí mismos, que respeten a los demás, que sean tolerantes con las ideas de los otros, que sean tolerantes significa respetarse, no aguantar. Entonces, cuando hablamos de costos de la democracia, el problema es que hay costos que tienen que pagar todos los sistemas políticos. Sí. El hecho es si los costos lo que se está invirtiendo en la democracia nos está dando los resultados que tenemos en esos valores, en instituciones que tienen que funcionar, en instituciones que tienen que cumplir, en diputados que tienen que cumplir con su función, en un ejecutivo que sea efectivo, en una Corte Suprema de Justicia que haya igualdad ante la ley. Porque al final es un conjunto, es una interacción de instituciones, pero nosotros vemos costo de la democracia como el costo de los procesos electorales, y eso hay que diferenciar. Hay que diferenciarlo. El proceso electoral tiene unos costos que son muy evidentes cada 4 años, pero tiene otros costos permanentes. Esos costos permanentes es el mantenimiento de las instituciones, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia Electoral, Unidad de Política la Unidad de Fiscalización, Transparencia, el Financiamiento, etcétera. Si estas instituciones no se viera como un costo, si su efectividad, si su legitimidad no estuviera en duda, como no está en duda la legitimidad, la transparencia, la eficacia de estos mismos órganos en otros países. ¿Cuándo se ve la efectividad? Cuando
el día electoral son capaces de dar resultados convincentes, sin duda, cuando los partidos políticos hacen digamos, un reclamo, digamos, jurídico, porque no están satisfechos con alguna ejecutoria y resuelven a tiempo, pero cuando una de estas unidades se tarda 2 años y medio en dar un resultado, entonces la gente dice, ¿y para qué sirven? Entonces al costo se le agrega la falta de legitimidad y ese es el problema. O sea, yo creo que la gente no cuestionaría el costo si fuera, digamos, eficiente, si fueran creíbles, si no hubiesen dudas. Okay. Entonces, cuando uno vemos por qué no creen las instituciones, o sea, o por qué no acude a poner una denuncia, se les preguntó, ¿por qué las instituciones no van a resolver? Porque una pérdida de confianza. Porque más bien, pero no solamente los órganos electorales, en todo el sistema. Correcto. ¿Por qué no pone una denuncia de corrupción? Porque tengo miedo de que más bien vaya a perder el trabajo. Porque si pongo una denuncia de corrupción, tengo miedo de que el denunciado se vaya a vengar de mí y de mi familia. Entonces la democracia, en vez de formar el valor de la confianza, del respeto, de la libertad, todo esto se ha visto bastante limitado y hasta deformado, porque una cosa es que sea limitación de cobertura y otra cosa es que sea deformado, porque en vez de dar garantías es una amenaza. El miedo, la desconfianza, corrupción y la impunidad han elevado la violencia como forma de resolver los problemas. Esto también lo enfocan ustedes en el estudio. Eso es lo que descubrimos. Eso es lo que nos dijeron los ciudadanos y ciudadanas que participaron en 30 grupos focales en los 18 departamentos del país y 62 entrevistas a personalidades de la sociedad hondureña de todos los caminos de la vida. Políticos, expolíticos, militares, exmilitares, ciudadanos del día a día, jóvenes, mujeres, representantes de la comunidad LGTBI, afrohondureños, pueblos originarios. Eso, lo que tiene el estudio es lo que piensan y lo que nos dijeron las personas. Porque mire, aquí también hay otro hallazgo. El retorno y la construcción democrática se desarrolló entre la represión y avances democráticos en estos últimos años en el país. Sí, ¿Me lo pueden explicar, por favor? Sí, es que una de las cosas que nos vimos obligados fue a ir viendo más hacia atrás. Sí. Cuando empezamos a revisar por qué los hondureños, los políticos, inclusive los políticos, no resuelven los problemas con la ley, sino que lo resuelven con acuerdos políticos al margen de la ley. Y eso ha tenido un beneficio y un costo. Digamos, el beneficio ha sido probablemente la crisis de 1985, que se resolvió entre cúpulas, sin conflicto. El costo es que nos acostumbramos a dejar un lado a la ley y arreglar las cosas. Y a ponernos de acuerdo al margen de la Correcto. ley. Entonces, eso bueno, pero ¿por qué se da esto? Entonces, tuvimos que ir hacia atrás. Encontramos los años 70, donde hubo grandes conflictos sociales, pero enormes de confrontación, como las masacres campesinas, correcto, que fueron dos muy fuertes, 1972 y 1975. Entonces vimos dónde estaba el Estado. Pues no, pues el Estado no investigó, el Estado nombró 2 comisiones, una en el 72 y otra en el 75 para que investigaran, ¿verdad? Luego hubo el caso de un tema, digamos, de corrupción que probablemente dio un antes y un después en el tema de la corrupción en el país. Igual no investigó en ese tiempo los que representaban al Estado, el Procurador General de la República, no investigó la policía, se nombró una comisión con gente que no pertenecía a la institucionalidad del gobierno, del Estado. Entonces, ahí vemos el tema de las comisiones para investigar, las comisiones, ¿dónde está el Estado? Entonces, fuimos hacia atrás y fuimos viendo, bueno, pero otro tema, nosotros los años 78, 76, 75, pero más que todo 77 en adelante, pidiendo el retorno a la democracia. Entonces,
nos preguntamos a qué democracia estábamos pidiendo retornar, si habíamos tenido solo gobiernos militares prácticamente de la Segunda Guerra Mundial para acá y todo el siglo XX. Entonces, fue un contraste de ir viendo la teoría sobre digamos, la democracia, los gobiernos, los partidos políticos y ver el sistema que se instala en el país. Entonces, por eso es que, como decía, digamos, el embajador Varela, nosotros escuchamos lo que la gente planteaba, procesamos la información, la sistematizamos y ahí fuimos teniendo hallazgos. Lo que hemos trasladado son los hallazgos de una investigación. Segunda pausa, ya regresamos en Día Político por TSI. Bueno, seguimos aquí en Día Político a través de TSI. Embajador Marcelo, la democracia y su institucionalidad no conectó con la gente. Yo no diría que no conectó, digamos, el título del estudio dice construcción de una sociedad democrática y esa es la pregunta. ¿Una tarea inconclusa? Estamos trabajando en ello. Y digo, y perdónenme que diga estamos, pero yo estoy en Honduras hace casi 3 años y de eso se trata. Ahora, el estudio en sí es un ejercicio de autoconocimiento. Lo ponemos a disposición de la sociedad hondureña. Nosotros lo llevamos adelante, lo condujimos, pero no es nuestro, es de ustedes. Y está a disposición y lo pueden descargar gratuitamente, no tiene derechos, no tiene nada, para que se lea, para que se reflexione. Si alguien no está de acuerdo con los hallazgos, pues que haga una investigación complementaria y lo falsee, pero es un ejercicio de autoconocimiento y creo que para la democracia en construcción, porque es un sistema que se puede ir perfeccionando progresivamente, conocerse a sí mismos es fundamental. Yo soy un gran creyente en la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional empieza por el autoconocimiento. ¿Cómo vamos a mejorar si no nos conocemos? Si no sabemos quiénes somos, cómo estamos, dónde estamos y por qué estamos como estamos. Y ese es el ejercicio. Ahora, si yo le consulto esta tarde a usted, dígame la conclusión más propicia para la democracia que tenemos en Honduras después de este estudio. Yo digo que hay que invertirle a la educación. Hay que invertirle a la formación de demócratas. Hay que invertirle a la construcción de una cultura cívico-democrática que mejore el conocimiento sobre un Estado democrático de derecho, pero que también mejore los patrones de convivencia, la cotidianeidad en el relacionamiento entre las personas. Cuando escuchaba al expresidente Mujica, el presidente uruguayo, y él le hablaba a los jóvenes y les decía a los jóvenes en qué posición van a estar ustedes al gran cambio que le viene a la humanidad y al mundo. Si van a ser simples expectantes o van a ser elementos vinculantes. Y hablaba de un tema importante, rectora. Nosotros conocemos la educación primaria y la educación secundaria y superior, pero él hablaba de una educación terciaria. Estos conceptos son valiosos para la democracia en Honduras, ¿cree usted? Sí, digamos totalmente, y uno de los temas que hay enormes déficits, obviamente es el tema educativo, y creo que eso hay que verlo y debió haberse visto hace unos años pensando en lo que viene. Precisamente hoy veníamos conversando de ese tema, cómo va a ser el futuro, cómo van a vivir el futuro las nuevas generaciones. ¿Cómo el Estado se va a instalar? ¿Qué tipo de Estado se va a tener? ¿Qué tipo de partidos políticos van a ejercer realmente la mediación? ¿Están los partidos conscientes del enorme reto o simplemente están pensando en la clientela política? Entonces, esas son las reflexiones, digamos, que deberíamos tener. Y en el sentido, una de las cosas que es un hallazgo que es importante es que en realidad la gente siente que la institucionalidad no tiene un acceso directo a las instituciones. El acceso que tiene es a través de los políticos. Un ejemplo, si necesitan ser atendidos en un hospital con una cita para una cirugía, él sabe que el camino directo es el diputado, es el ministro, es el gobernador. Si tiene un problema cualquier problema que tenga que resolver con la ENE, con el servicio de agua, igual.
no accede directo al funcionario porque el funcionario no responde o responde más rápido si la persona que busca el servicio tiene influencia, y eso lleva a un concepto que hay que superarlo, y es la discriminación. La gente se siente discriminada, inclusive si no es del partido político, porque se ha acentuado el concepto que el Estado, que el gobierno es del partido que ganó las elecciones. No hay un tratamiento igual para todos. Entonces, el mismo Estado trata de forma desigual a las personas si no son del partido. El mismo Estado discrimina, el funcionario discrimina, y ahí es cuando ese desafecto con la democracia, que inclusive nosotros tenemos encuestas, bueno, no nosotros, me refiero de organismos internacionales y otras instituciones tienen encuestas que dicen que la gente prefiere otro sistema si es efectivo para que le resuelva, y eso es lo que hay que evitar. Gracias, doctora. 15 segundos para que se despida. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. El propósito del estudio es alimentar política pública, alimentar estrategias de cooperación, que eso nos cae a nosotros, los cooperantes, y alimentar una estrategia educativa que construya y forme demócratas y ciudadanos que cumplan, no solamente demandando sus derechos, sino cumpliendo con sus deberes. Embajador Marcelo, gracias por estar con nosotros acá. Muchísimas gracias. Doctora, gracias. Muy amable. Bueno, gracias, y agradecer a AIFES por la oportunidad de conocernos más como hondureños, y ojalá que el estudio sirva para el diseño de políticas públicas para fortalecer la democracia. Algún día van a entender los políticos en Honduras que los patrones que han venido practicando en nuestra democracia de sustituir la influencia política por la institucionalidad y por las leyes primarias, secundarias si se quieren llamar así, cuando se den cuenta que eso es el peor error que le están cometiendo a la democracia, entonces diremos, hombre, hemos triunfado y hemos logrado consolidar lo que realmente nos cuesta. Así que yo creo que el estudio va a servir mucho, pídanlo. Aquí están los señores, miren, ve, para que ustedes políticos en Honduras los pidan, se empapen y se den cuenta de la percepción que tienen los hondureños acerca de esta democracia. Hasta aquí el programa de hoy, que pasen una feliz noche.